Eh, por ahí les acabo de enviar, se acaba de enviar un problema resuelto hace como 2 minutos, ¿sí? De los problemas que se dejaron ayer. ¿Se acuerdan que estuvimos repartiendo los problemas del libro y con la transformación que ustedes quisieran, ¿sí? De ahí, de esas 3 primeras, iban a escoger una. Y se redistribuyeron y me llegaron algunos, ¿cómo se llama? Reportes, resultados. Y precisamente retomé uno de ellos indicando cómo debería de quedar, ¿sí? Pero me he dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es que sus elementos de geometría analítica, ¿sí? Parece que hay que atenderlos bien, ¿sí? Como que por ahí tienen algunos detallitos por ahí ya olvidados, ¿sí? Entonces, recuperen otra vez, atiendan esos conceptos, ¿sí? Porque ahorita vamos a continuar con respecto a esa parte, ¿sí? Bien. Y también, les recomiendo otra vez, y creo que va a ser la última vez que yo les recomiendo que hagan bien sus gráficas para que yo las tome en cuenta en sus reportes, ¿sí? Eso. Escriban bien, por favor, a ver si no se entiende, ¿sí? Si es posible a doble espacio para que no quede amontonado. Me refiero a doble cuadrito, en caso de que utilicen cuaderno de cuadrícula chica, ¿sí? Entonces, les recomiendo eso. Otro, y lo más importante es que escriban el nombre, ¿sí? Su nombre, principalmente. Del grupo yo me encargo, ya, pero del nombre no, ¿sí? Entonces, son esas cosas que tengo que recomendarles. Como no tengo el nombre de algunos que me llegaron, pues no puedo registrarlos. Ya se perdieron, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo esa parte para que después no se tengan problemas en decirles que yo mandé todo, ¿sí? ¿Por qué no queda registrado? Pues por varias razones, ¿no? Puede ser que por el nombre no, no aparece, o puede ser que ya el problema esté mal, ¿sí? Recuerden que únicamente se registran, se toman en cuenta problemas que están bien hechos, ¿sí? Bien. Entonces, por eso yo les digo que tengan cuidado en esa parte. Yo constantemente les estoy comentando, ¿sí? Sobre las fallas que tienen, ¿sí? Entonces, atiéndanlas, por favor. No es mucho, ¿sí? Y pues nada más es eso, ¿no? Bien, me voy a quedar con los 14 que están aquí. Son las 10:09. ¿Sí? Imagino que los otros días, sanamente, de que la otra mitad está atendiendo sus laboratorios. ¿Sí? Bien. Entonces sigue con la parte de la geometría. ¿Sí? En esta primera parte quiero terminar eso. ¿Sí? Obviamente no voy a demostrar mucho con respecto a la transformación racional,
eh, los comentarios que voy a hacer es con respecto a la, digamos, hacia los resultados importantes que posteriormente nos van a hacer falta retomar, ¿sí? Y eso sobre la naturaleza de esa transformación, ¿sí? Bien. Esa transformación, bueno, yo la puedo presentar bajo dos acciones, ¿sí? Dos direcciones. Una de ellas, como tal, como transformación, y ver cómo transforma algo en algo, ¿sí? Bien. Es decir, la parte geométrica, manejando los dos planos complejos, ¿sí? Bien. Eso lo voy a estar haciendo constantemente, por un lado, ¿no? Para recuperar algunas cuestiones de geometría, ¿sí? De su geometría básica, su geometría elemental. ¿Sí? ¿Saben qué hay otra cosa que me estoy acordando ahorita? Es que algunos todavía les falla ubicar los puntos en el plano, ¿sí? Confunden todavía esa parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy a ubicar el punto potencial menos 3, entonces ese punto estaría en el segundo cuadrante y me lo ponen en el tercer cuadrante, ¿sí? Y así ha ocurrido en algunos. Entonces, tengan cuidado en esa parte, ¿sí? Hacer bien las cosas, ¿sí? Y algunos sí les he mandado, de mis grupos de variable compleja, les he mandado esas indicaciones. Cuando me mandan el reporte, inmediatamente les digo, tienes error en el punto tal, o en esto, o en otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tengan mucho cuidado en esa parte. ¿Sí? Bien. Eso es la otra recomendación. ¿Sí? Y lo que estaba comentando sobre la transformación racional, por un lado, ¿verdad? Que la ubico dentro de, como tal, la acción que toma como una transformación, que transforma algo en algo, y de ahí me voy hacia las aplicaciones. Y una de las aplicaciones es precisamente, este, bueno, una aplicación directa, entre otras, es vía a través de su ámbito de ustedes, ¿sí? De la ingeniería en electrónica, comunicaciones, sistemas y todo lo demás, ¿sí? Eh, Cuando se trabajan los mapas de radiación, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, checar ahí en internet, ¿no? Por ejemplo, cómo se maneja o para qué sirven esos mapas de Smith y se obtienen precisamente a través de la transformación racional, ¿sí? En el libro de microondas que les mencioné anteriormente, ¿sí? Ahorita se los muestro nuevamente. Si alguien quiere este, tener un poquito más de información con respecto a eso, ¿verdad? Hay un libro que se llama Microondas, es de la editorial, creo que Limusa o Trellas. Dejen checar de una vez. Aquí está. Es este libro.
llama microondas, es de, creo que un escritor, ingeniero, creo, de la Universidad de la India, creo. Es de la editorial Limusa. Si lo encuentran por ahí sí, dice K.C. Gupta, Instituto Hindú de Tecnología Kapoor, ¿sí? Editorial Limusa, ¿sí? Y la revisión dice versión en español, porque se hizo la traducción, ¿sí? Versión en española. Guillermo García Talavera, ingeniero en comunicaciones electrónica y ex profesor de teoría de los circuitos eléctricos en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional. Revisión Enrique Herrera Pérez, ingeniero de comunicaciones electrónica y profesor titular de comunicaciones e investigador del Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí? O sea que tiene soporte, bueno, académico. ¿Sí? Bien. Entonces, para que tengan un poquito más de información, alguien que quiera meterse en esa parte, les recomiendo ese libro. Hay otro, ¿no? Por ahí tengo otro libro. También se llama, tiene como título Microondas. Pero está en inglés y ese no lo tengo aquí. Lo tengo en otro lado y no he podido ir a ese otro lado para recuperar ese libro. ¿Sí? Entonces, en una de las secciones dice, secciones de línea de transmisión en calidad de elementos de circuitos. ¿Sí? Y obviamente parte de su análisis lo lleva a través de algunas derivadas parciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último plantea lo que llaman carta de Smith. Dice, como ya se indicó, la carta de Smith es un auxiliar gráfico para la solución de problemas de líneas de transmisión que requieran el uso de la ecuación tal, ¿no? Y precisamente después hace el desarrollo de una transformación racional. Y llega a esta serie de presentaciones, ¿no? Sí, no sé. ¿Sí? Y ya no les comento más con respecto de esto porque habla de resistencias y demás impedancias, ¿no? Eso ya está fuera del campo. Entonces, ustedes que están metidos en esa parte, pues pueden recurrir a ese libro, en caso que quieran por ahí, hacer un análisis detallado, interesante, pero más que nada de la entrega y de ese compromiso, ¿verdad? Es para que ustedes vayan abriendo más el camino hacia dónde pueden encontrar o dónde pueden aplicar muchas herramientas de lo que estamos viendo lo que han visto, pues. ¿Sí? Y esa es la otra parte que toca, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde puedes aplicar todo esto, ¿no? Más que esa responsabilidad de entrega, ¿no? Ah, pues sí entregaste muy bien, eso y todo. Pero lo más importante es que ustedes vayan viendo hacia dónde se aplican todas estas cosas. ¿Sí? Y hay mucho.
como estaba comentando anteriormente, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ya entrando a lo que es la transformación este, racional, ¿sí? Eso es con respecto a a la visión de lo que es como tal una transformación que transforma algo en algo. Y de ahí sigue su camino hacia las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ya se va en una de ellas, ¿no? Hay muchas, muchísimas. La otra es precisamente vía el análisis de un mapeo o de una función como tal, ¿sí? Y como una función, ¿verdad? Se puede apreciar que es una función racional, ¿sí? Y cuando hablamos de las funciones racionales, es cuando ya empezamos a ver ciertas dificultades conceptuales que tiene o que está presentando la función, ¿sí? Y entonces, y esa sería el cuestionamiento analítico o de análisis, pues. Entonces, yo presentaría la transformación racional vía dos caminos. Uno de ellos como transformación de regiones y su aplicación sería en la primera etapa hacia las cartas de Smith. Y por ahí podríamos seguir, ¿sí? Y encontrar otras aplicaciones, ¿sí? La otra parte es presentar o darle, ver la transformación como una función o como un mapeo que también se le llama. Y se le llama transformación racional. ¿Por qué? Porque es el cociente de dos funciones, ¿sí? Pero ya tiene, ya como tal, como función, tiene una característica, como me lo está presentando todas las funciones racionales, ¿sí? Y es precisamente cuando ella no está definida en en algunos puntos del denominador, ¿de acuerdo? Y por un lado me está marcando el dominio de esa transformación o de esa función. Y por otro lado me está marcando también los puntos característicos o también puntos importantes de esa función, ¿sí? Y uno de los puntos importantes es donde ella no está definida. Y donde ella no está definida se le llama una singularidad, ¿sí? Y las singularidades se van a clasificar en tres tipos, ¿sí? Eh, por un lado, deben ser singularidades aisladas, ¿sí? Por otro lado, deben ser singularidades esenciales, singularidades removibles, ¿sí? Entonces, son dos. Y la tercera es precisamente lo que llaman los polos, ¿sí? Bien. Ustedes ya en otras disciplinas, cuando presentan la función del sistema, ¿verdad? Comúnmente es una función racional. Y el caso más, digamos, digamos, presente, ¿sí? Dentro de estos semestres, pues, es cuando ustedes están viendo la transformación inversa de Laplace. Cuando hablan de la transformación inversa de Laplace, están hablando de una función racional, ¿sí? Y esa función racional tiene características importantes y lo principal que tienes que ver cuando el denominador se hace cero. Y el hecho de determinar, de ver cuándo el denominador se hace cero, es localizar las singularidades. Y que en algún momento les llamaron los polos de la función de transferencia.
¿sí? Entonces ahí encontramos otra aplicación directa, pues, ¿sí? Y hay más aplicaciones. Entonces, en cualquiera de las dos, cualquiera de las, o las dos direcciones que yo voy a tomar, ¿verdad? Siempre voy a encontrar aplicaciones en el campo de la ingeniería, de las electrónica, comunicaciones y toda esa parte, ¿sí? Obviamente, eh, podemos encontrar mucho más cosas por ahí, ¿no? Pero los tiempos y las situaciones, pues como que orillan a que toquemos únicamente la parte de sencilla, pues, por así decir. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Bien. Entonces, por ahí ya les mandé ese, ¿cómo se llama? Ejemplo, ¿verdad? Por ahí, un ejemplo resuelto. Bueno, de los que se quedaron de tarea. ¿Sí? Mm, y otra cosa. Cuando no se alcance el espacio de su hoja en forma vertical, pues háganlo horizontal, ¿sí? Para que mantengan bien sus dos sistemas, ¿no? Los dos campos complejos, ¿no? ¿Sí? Y para que no quede recortado el otro, ¿no? Sí, entonces, yo creo que deben de cuidar la presentación, principalmente, ¿no? Bien, es la última este, vez que hago este cuestionamiento, ¿no? Eh, porque, pues, ahora sí que, pues, hay cosas que no se pueden cambiar, ¿vale? Pero en caso de que se pueda, adelante, ¿sí? Y si no se puede, pues no se puede ya, ¿sí? Bien, entonces, como les comenté anteriormente, no voy a demostrar muchas cosas por ahí que son bastante sencillas, ¿sí? Porque es la parte operacional, ¿sí? Y, y esas propiedades que utilizamos, que se utilizan aquí en este desarrollo, pues ya se conocen, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver. La transformación racional, ¿sí? Así, racional. De la transformación racional esa se obtiene de otra transformación más general y se llama la transformación birracional, ¿sí? Y esa transformación desde la geometría es muy interesante, muy bonita, por así decir, ¿verdad? En el campo de la geometría y en el campo también de las situaciones espaciales, por así decir, ¿sí? Y de ahí proviene ¿cómo se llama? Otro resultado muy importante que se le llama la cinta de Mobius o la banda de Mobius, ¿sí? Y esa cinta de Mobius o esa superficie de Mobius es una superficie que no está orientada, que no tiene orientación. Y esa superficie es muy importante cuando se está, bueno, cuando se empezó a estudiar los modelos del universo, ¿verdad?
Entonces, se acudió mucho precisamente a la geometría espacial. Y desde el punto de la visión de la variable compleja, ella genera un resultado, ¿sí? Sobre ese tipo de superficies, ¿sí? Hay un libro muy bonito que se llama, sobre ese tipo de cuestionamientos, se llama La conjetura de Poincaré, de un matemático francés, que él quería ver cuál era la naturaleza del universo, ¿sí? Entonces tuvo que recurrir a ese tipo de superficies, ¿verdad? Y hace un desarrollo bastante interesante, muy bonito, ¿sí? Cuando él presenta ese resultado, queda ahí como como un resultado, como un problema abierto, ¿sí? Y dentro de la comunidad matemática, eh, se da, o es cuando precisamente aparece, de que se va a premiar que resuelvan ese tipo, ¿sí? Entonces aparece un matemático ruso, ¿sí? No recuerdo el nombre, se me olvidó ahorita, de repente, y es el que resuelve ese problema, ¿sí? Y está muy bonita ese desarrollo que hace, pero todo es a partir precisamente de esas geometrías, ¿sí? Bien, y por eso se llama la, la transformación birracional, y de ella se toma únicamente una parte para analizar lo que es la transformación racional, ¿sí? Y la que le voy a presentar. Esta transformación racional, ¿verdad?, es simplemente el mapeo entre dos planos complejos, ¿sí? Siempre voy a localizar mi punto de partida para que quede bien claro, ¿sí? Mi punto de partida es el z plano complejo, ¿sí? Y mi punto de llegada es en el omega plano complejo, ¿sí? Como lo he considerado siempre, ¿sí? Ahorita lo voy a remarcar, en caso de que no se distinga bien. O usted ya lo conoce. Aquí tengo el omega plano complejo, así lo indico, y aquí tengo el z plano complejo, ¿sí? Y entonces voy a tener una transformación así del z plano complejo a omega plano complejo. Y esa transformación, ¿verdad?, yo lo llamo así, T de Z. Y ahora esa transformación que se aplica a Z, aquí, para obtener omega o W. Por eso se dice que W o omega, ¿verdad?, es igual a la transformación que lo voy a aplicar a Z. Pero dices, ¿cuál transformación le vas a aplicar? Ah, pues simplemente va a ser esta, 1 sobre Z. Y eso es lo que se conoce como la transformación racional. Y te das cuenta de que es el cociente de dos funciones. En la parte del numerador es la función constante, 1, y la parte del denominador es la función z, es una función lineal, ¿sí? Posteriormente vamos a ver que es un cociente de dos funciones, y esas funciones se llaman funciones enteras, ¿sí? Pero ya en su momento vamos a estudiar ese tipo de funciones. Entonces, la función va a transformar un punto aquí, o una región,
con componentes X parte real y Y imaginaria, son los que conozco, y lo escribo como Z igual a X más Y, y me lo lleva a otro punto aquí, que es el que voy a conocer, ¿sí? Bajo estas operaciones de inversión, ¿sí? Y ese punto, perdón, es también un número complejo, ¿sí? Donde tiene una parte real, que el C mando U, y una parte imaginaria, que el C mando V. Este es el que voy a conocer a partir de quién, X y Y. Y para que yo conozca el punto W, que es la imagen de Z bajo esa transformación, necesito conocer las componentes real U y la componente imaginaria V. ¿Sí? Bien. Pero ¿cómo los voy a conocer? A partir de la naturaleza de mi transformación y de la región que voy a transformar, despejar las variables X y Y de esas ecuaciones de transformación. Eso es. Ahí está bien claro y he comentado varias veces. ¿Sí? He comentado varias veces que se debe de despejar las variables X y Y de las ecuaciones de transformación. Esa es la idea principal. ¿Sí? Bien. A ver, me quedan 3 minutos. Pregunto antes de continuar, ¿se escucha bien y se ve bien o hay algún problema? Sí se Se ve, ve bueno, más o menos, pero... es que se le corta, profe. Por Ajá. momentos se Un pedazo. corta su imagen. Cuando esté pasando eso y yo la atiendo bien, bueno, es que se puede, me avisan inmediatamente, por favor, ¿no? Porque ahorita vi aquí un anuncio en la pantalla que decía algo, me imagino que del sistema. Bien, me quedan 3 minutos. Voy a aprovecharlos y explicar un poquito por ahí, y le corto antes de que termine el tiempo, nos volvemos a conectar y aprovecho un momento para ajustar algunas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, W es lo que voy a conocer, omega, ¿verdad? Ya había comentado que omega es la forma U más IV. Es por esa razón que aquí va, dices. Entonces, U más IV es igual a aquí. TDZ únicamente es un señalamiento únicamente, ¿no? Y 1 sobre Z es lo que voy a hacer. Entonces me quedaría 1 entre Z, que sería X más Y. Pero recuerden que mi idea es encontrar U y V. ¿Y cómo debo encontrar U y V? Pues es una simple operación de división. Aquella que viste al principio. ¿Sí? Cuando te dije que me entregaras, dije por ahí como 10 problemas, ¿se acuerdan? Y muchos me los entregaron. Entonces estoy seguro que ya saben hacer esa operación de división. ¿Sí? Bien. Ya voy a cortar. La relación que tenemos aquí. Y obviamente del lado derecho, pues es simplemente una división. Y para hacer la división, acuérdate que lo que hacías era multiplicar por conjugados. Y te daba por X menos Y entre X menos Y. ¿No de acuerdo?
Y del lado, en el denominador, lo que tenías era un producto de un número complejo con su conjugado. ¿Sí? Y eso ya sabes qué es, ¿verdad? Entonces, y del lado de arriba, o en el numerador, pues simplemente es x menos y entre y, producto, y ese producto es x cuadrada más y cuadrada, o 0. Y separas, y así lo hiciste, creo, ¿no? En tu ejemplo que pegaste, y te quedó x entre x cuadrada más y cuadrada menos y entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Y te quedó entonces u más i v es igual a esto que está aquí del lo último, ¿verdad? De la parte derecha. Lo demás fue una simple operación. Y cuando vas a igualar los números complejos, los igualas a partir de sus partes reales y sus partes imaginarias. ¿Sí? Y entonces te das cuenta, ¿verdad? Esto implica que U, la parte real, es X entre X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Y entonces aquí ya tienes una ecuación de transformación. Fíjate. ¿Sí? Y la otra, ¿no? Es que V es igual aquí a menos, menos I, menos Y, ¿sí? Entre X cuadrada más Y cuadrada. Entonces tienes tus dos primeras ecuaciones de transformación. ¿Sí? Bien. Voy a presentarles las otras tres, porque son 5 ecuaciones. Es un desarrollo muy fácil, muy sencillo. No lo voy a hacer ahorita. No voy a presentar, ¿verdad? Lo voy a escribir únicamente así, no voy a desarrollar. Pero es muy sencillo. ¿Sí? Y sería el siguiente. ¿Sí? Ah, shit, hermano. ¿Alguna duda? No, bueno. Voy a continuar. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación, la voy a remarcar aquí. Llama la ecuación número 1. Esta otra, ecuación número 2. ¿Sí? Observa que cuando ambas ecuaciones, la 1 y la 2, las elevo al cuadrado, ¿sí? Y al sumarlas, hago cancelaciones y me genera otra ecuación de transformación que sería u cuadrada, ¿sí? U cuadrada más b cuadrada igual a 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Y esta es únicamente elevado al cuadrado y sumándolas. ¿Sí? Me generan otra ecuación. Lo puedes hacer si quieres, si no, después yo te lo hago. Y esta es la ecuación 3. ¿Sí? Y la otra es la inversión. ¿Sí?
Y la otra me quedaría como x cuadrada, no me las invierto, más y cuadrada igual a 1 sobre u cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Y esta es la ecuación 4. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 4, si te das cuenta, combino con la 1 o con la 2, 0. ¿Sí? Por ejemplo, o la 3, ¿no? Fíjate, si la 3 la pongo aquí, ¿sí? Entonces, tengo las otras ecuaciones, que sería x igual a u, ¿sí? X igual a u entre u cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Y esta es la ecuación número 5, ¿sí? ¿Claro? Y esta también, al combinarla con la 2, ¿sí? Me queda entonces que y es igual a menos v sobre u cuadrado más v al cuadrado. ¿Sí? Como dije, es muy sencillo obtener estas ecuaciones de transformación. Y tengo la 3, 4, la 5, y tengo las 6 ecuaciones de transformación. ¿Sí? U y V en función de X y Y. X y Y en función de U y de B. Y las otras, la 3 y la 4, son las auxiliares, digamos. ¿Sí? Estas 3 y 4. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerdas aquí, estas son las ecuaciones de transformación. ¿Sí? Más bien sería de la transformación, ¿sí? Racional. ¿Sí? Estas ecuaciones de transformación marcan algunas propiedades interesantes. ¿Sí? Ahorita voy a comentar un poquito más sobre ella. Pero antes de eso, voy a mandar foto. ¿Sí? Por si no alcanzan a ver bien lo último. ¿Sí? Ahí va. Me estoy yendo bastante despacio para que ustedes tengan toda la información. ¿Sí? Se lo mando a ¿sí? Ya le envié. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora voy a comentar con respecto a la parte analítica y las propiedades que me puede indicar, ¿no? ¿Sí? Constantemente vamos a estar trabajando esa transformación racional. Las ecuaciones de transformación. ¿Sí? Bien.
Y va el comentario con respecto a esta transformación. ¿Sí? Bien. Dice, observe que la transformación racional y aquí si quieren ponerle 1 o A, ¿no? Únicamente para indicar. La transformación racional A, ¿sí? No está definida para cuando z vale 0. ¿Sí? No está definida cuando z es igual a 0. ¿Verdad? En principio podríamos indicar que es un punto de indeterminación. ¿Sí? Como aquellos puntos que ustedes localizaron cuando estaban estudiando las funciones en cálculo diferencial. ¿Sí? Dices, esta función no está definida. Y sobre todo las funciones de tipo cociente. ¿Sí? Y ahí lo dejaste. ¿Sí? Y dijiste, porque el dominio de la función son todos los puntos menos donde la función no está definida. ¿Sí? Entonces, en principio, ¿verdad? Dices, entre paréntesis, le pones punto de indeterminación. ¿Sí? Y en ese punto de indeterminación pueden ocurrir muchas cosas. ¿Sí? Y, y por eso también se le llama puntos irregulares. ¿Sí? Y después van a desembocar en lo que le llaman los puntos singulares. ¿Sí? Y como dije anteriormente, se van a ir caracterizando de acuerdo al efecto que tienen con respecto a un límite. ¿Sí? Y es lo que voy a comentar aquí. Dice, no está definida cuando z igual a 0, que es un punto de indeterminación. ¿Sí? Entonces, se puede aplicar, ¿sí? Se puede aplicar, ¿sí? El límite, ¿sí? El límite cuando z tiende a 0. ¿Por qué? Porque no está definida en 0, pero sí puedo verlo como un límite. Se puede mirar así. El límite es el límite. Entonces, esto es, ¿sí? Dices, el límite, cuando z tiende a 0, por un lado, de la transformación 1 sobre z, ¿verdad? Va a ser igual al límite cuando z tiende a 0. ¿Sí? Entonces me queda de la siguiente forma. Igual que, ¿sí? Va a ser 1 sobre z cuando z es diferente de 0. ¿De acuerdo? Cuando z se va a 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces,
le ponemos infinito para cuando z es igual a 0 como límite aquí. ¿Sí? Ahora para que lo estoy explicando. ¿Sí? Cuando z tiende a 0 y cuando z tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, por eso cuando se pone infinito, cuando z es igual a 0, ¿sí? Y 0 cuando z tiende a infinito como límite. ¿De acuerdo? Y es precisamente, como yo les había comentado en clases anteriores, es cuando ya se considera principalmente el infinito complejo. Ese infinito complejo también se puede ver a través de la proyección estereográfica de Riemann. Se le comentó anteriormente. ¿Sí? Entonces, esa transformación, observen, es muy importante. Déjenme ir a ver otro color. Permítanme. Bien, continuamos. ¿Sí? Entonces, estas son las propiedades, las características que tiene esa transformación. Cuando z tiende a 0, es infinito. Y cuando z tiende a infinito, es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, aparentemente, pues esas las, lo puedes, ¿cómo se llama? Capturar esa idea, ¿no? ¿Sí? Pues sí está bien, ¿no? Pero si te das cuenta, actúa de la misma forma que tu función de los números reales que llamaste 1 sobre x. ¿Sí? Que en ese caso te dio dos ramas, ¿no? En su gráfica. ¿Sí? Y además tenía otras propiedades, que es una función impar en los reales. ¿Sí? Y ocurrían varias cosas importantes por ahí. Y el límite por la derecha se tendía a infinito y el límite por la izquierda tendía a menos infinito. Esas fueron las propiedades que se dieron de esa función 1 sobre x. Ahora, esas propiedades desaparecen porque estoy ahora manejando los planos complejos. ¿Sí? Y cuando ya no tengo una simetría en el plano complejo, como en los reales que lo tenía. Y ustedes hablaron de funciones pares, funciones impares, etc. Y aquí variable compleja ya se pierde esa idea. ¿Por qué? Porque una variable está en ese plano complejo y mi función en el plano complejo, pero son planos complejos. Y en los planos complejos no se da la simetría. ¿Sí? Es por eso que no puedo hablar aquí de funciones pares y funciones impares. Es por eso que cuando veo la transformada de Laplace o la transformada de Fourier, ¿verdad? O a menos que separes tus componentes, sí puedes apreciar ahí, en esa transformada, para funciones pares y funciones impares, pero ya separada. Pero conjuntamente yo no puedo tener esa visión
de simetría en este plano complejo. ¿Sí? Bien. Ahora, otro lado, ¿sí? Observe, ¿sí? Bueno, más que nada estas propiedades, ¿no? Lo que tengo aquí. Es importante esto. ¿Sí? Lo subrayo. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien. Ahora vamos a hacer un poquito, atender un poquito la geometría. ¿Sí? Utilizando precisamente las ecuaciones de transformación. ¿Sí? Pero antes de borrar aquí algunas cosas, voy a tomar fotos y las envío. Acuérdense de esas condiciones. ¿Sí? Entonces, bien. Ahora vamos a casos particulares, digamos. ¿Sí? Antes de pasar a otro tipo de propiedades. ¿Sí? Quito esta parte. Voy a quitar todo esto que está aquí. ¿Sí? Okay. Y tengo ya mis ecuaciones de transformación. ¿Sí? Voy a quitar esta parte. Recuerden que en mis planos complejos se puede atender bien las geometrías que conocemos. ¿Sí? En este caso la geometría plana. ¿Sí? La geometría que estudiaste desde tus cursos de bachillerato, creo, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Para empezar, aquí, ¿verdad? Voy a considerar una recta que pase por el origen y pendiente positiva. ¿Sí? Y que pase a 45, que tenga pendiente 1. ¿Sí? Entonces, observo, ¿no? Sería precisamente esta recta. Primero, casos sencillos. Así. ¿Sí? Así. Puedo extender. ¿Sí? Y esta es la recta y igual a x. ¿Estás de acuerdo? En tu geometría. Está a 45 grados. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen de esta recta bajo la transformación 1/z? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Tú tienes ya ecuaciones de transformación. Y ahí creo que te di la sexta. Dice y igual a menos b, v, entre u cuadrada más b cuadrada. ¿Cuál ecuación es? A ver, González Hernández, José Juan. ¿Qué número es? No está. Celina Aide, ¿qué número es la ecuación que mencioné? Perdón, profe, es que fui al baño. ¿Me podía repetir? Jesús Reyes, no, creo que no hay nadie. Jesús Reyes,
Bueno, voy a continuar. ¿Sí? Para los que estén ahí. Bien. Es que se pierde mucho el tiempo ahí. Me está preguntando quién está, responde. Cuando sé que mucho no está. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a acelerar las cosas. Porque así tiene que ser. Bien. Entonces, de las ecuaciones de transformación, tienes que Y es igual a menos, creo que es menos B sobre U cuadrada más B cuadrada, y X es precisamente U sobre U cuadrada más B cuadrada. ¿De acuerdo? Esta es para y esta es para X. Te di las ecuaciones de transformación, entonces, pues pasan multiplicando, ¿verdad? Y tienes que, eso implica, ¿verdad? Esto implica que menos B es igual a U. ¿Estás de acuerdo? O simplemente, o B es igual a menos 1. Y lo que tienes aquí, en esta última ecuación, ¿sí? Es como si tuvieras Y igual a X, pero considerando Y igual a la componente V y U la componente X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces te das cuenta que es otra recta, pero con pendiente negativo. ¿Sí? Y esa es la que está, lo voy a poner en color rojo, a ver si se alcanza a distinguir. ¿Sí? Así, así la pongo. Esta es la imagen de esta red. ¿Sí? Y es donde aparece precisamente la primera propiedad o consideración. Y dices, una recta que pasa por el origen se transforma en una recta que pasa por el origen, pero con la pendiente cambiada. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si extiendes esta recta a infinito, dice el infinito, cuando se va a infinito, la transformación que vimos anteriormente te lo va a llevar a cero. Y hace esto, digamos. ¿Sí? Y cuando tiende a infinito, también te lo lleva a cero. ¿De acuerdo? Y cuando me acerco a cero, se va a infinito. ¿Sí? Y si me acerco a cero por esta parte, también se va a infinito. Por las transformaciones que vimos, los comentarios que hicimos anteriormente. Es por eso que tienes la primera propiedad. Una recta que pasa por el origen se transforma en una recta, ¿no?, que también pasa por el origen en el omega plano complejo, obviamente. ¿Sí? Bien. Y así puedo hacer, por ejemplo, otra recta con pendiente negativa. Aquí. Y van a ver que se transforma en otra recta por acá. ¿Sí? Bien. Pero otro problema. Voy a considerar otra recta. Y si consideremos la recta, ¿sí?, que va a ser paralela al eje imaginario. ¿Sí? O sea, que está localizado, por ejemplo, aquí, ¿no? Por decir, en 3,
¿sí? La recta x igual a 3. ¿De acuerdo? Sí, bien. Es decir, ahora voy a considerar esta. Ustedes lo hacen ahí a color. Está pendiente su revisión de su cuadernito. Aquí. Esta recta, así. Es una recta que no pasa por el origen. ¿Sí? Observen. A la altura de 3, aquí. Y lo pones aquí. Esta es la recta x igual a 3. ¿Sí? Y vas a ver entonces su imagen bajo esta transformación. ¿Sí? Pues, tienes ecuaciones de transformación. ¿Verdad? Y dices, de la ecuación de transformación, x, por aquí, como u es x, como x es igual a u sobre u cuadrada más b cuadrada, entonces, y x vale 3, entonces te queda que u entre u cuadrada más b cuadrada es igual a 3, ¿así? Y te queda esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo resuelves? Pues haciendo tu álgebra, ¿no? Y aquí hace lo siguiente, pasas dividiendo, te da u sobre 3 igual a u cuadrada más b cuadrada. Pon muchísima atención aquí porque es algo que tú ya viste anteriormente. Por eso hago estos procesos, para que te vayas acordando. ¿Sí? El u sobre 3 o el 1/3 de u lo mandamos del otro lado. Obviamente, y me queda u cuadrada menos 1/3 de u más b cuadrada igual a 0. Inmediatamente te das cuenta que esto se refiere a una circunferencia. ¿Sí? Y para que tengas el centro y el radio de la circunferencia, completarás. ¿Sí? Y para completar, agarras el coeficiente, ¿sí?, del término lineal, lo partes a la mitad y lo elevas al cuadrado. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Entonces, aquí lo pongo. ¿Sí? Para que... Entonces, el 1/3, ¿no?, es el coeficiente del término lineal. ¿Sí? De u cuadrada no hay problema porque está completo. Pues, entonces, 1/3 lo voy a partir a la mitad. ¿Me dio cuánto? ¿Un qué? 1/6, ¿verdad? Y ese lo llevo al cuadrado. Y ese que lo voy a poner aquí para completar. Entonces me quedaría de la siguiente forma. U cuadrada menos 1/3 de u más 1/6 al cuadrado más b cuadrada igual a 1/6 al cuadrado. ¿Sí? Y aquí lo que está en la primera parte, los tres primeros términos, lo puedes representar de la siguiente forma, ¿no? Me queda como u menos 1/6 al cuadrado más b cuadrada igual a 1/6 al cuadrado, ¿no? Inmediatamente te das cuenta que lo último está aquí
Si no quieres saber, ya te mando foto. Es una circunferencia centrada en U a un sexto, 0 para B y de radio un sexto. ¿Sí? Entonces, ¿no? Y te quedaba una circunferencia de este tipo, ¿no? A ver, dejen hacer la práctica. La voy a hacer, a ver si la puedo hacer en grande. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ustedes están una escala adecuada y sería esta, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Esta es su ecuación. ¿Sí? ¿Está claro? Como el tiempo, me quedan 2 minutos. Me quedan, son 11:19. Y una vez nos desconectamos para aprovechar tiempos. Los que no están y únicamente reciben fotos, y después ya no saben cómo están las cosas. La recta en color azul, ¿verdad? Su imagen es la recta que está en color rojo. Para que no vaya a confundir. ¿Sí? Y por eso comenté una recta que pasa por el origen, se transforma en una recta que pasa por el origen, pero con pendiente de signo contrario. ¿Sí? Y esta recta que es x igual a 3, paralela al eje eje imaginario, bajo estas operaciones que hicimos, esto fue precisamente un proceso algebraico que se debe de hacer para completar y reconocer que es la ecuación de una circunferencia. Y esta circunferencia está centrada sobre el eje real, en U, en un sexto positivo, y de radio un sexto. Y eso me indica que la circunferencia pasa por el origen. ¿Sí? Y podemos entonces decir lo siguiente. Rectas que no pasan por el origen se transforman en circunferencias que sí pasan por el origen. ¿Sí? Pero podría decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Verdad? Y eso se preguntaría que no ha estado en clase. ¿Sí? Pero, nuevamente lo comento. Por ahí, déjeme ver qué me lo envió. Es sí. Andrea Ortiz, Bocanegra, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bien. Tú enviaste unas gráficas en un trabajo que me enviaste ayer. ¿Te acuerdas? Sí. Bien. Son estas que enviaste, mira. ¿Sí? Círculos profe. concéntricos. ¿Sí? Bien. ¿Puedes enviárselas al grupo, por favor? Sí, profe, Únicamente ahorita lo esa. envío. ¿Sí? Para que se vayan dando cuenta, porque ella comenta de
de una información, voltaje máximo, mínimo, y algunas cosas que yo preguntaría, ¿qué es BSWR? Yo no lo pregunto porque pues, ahora sí que es cosa de ustedes, ¿no? ¿Sí? De sus actividades, impedancia normalizada y todo ese tipo de cosas. Ella está apostando. A ver, apaguen su micrófono, por favor. Me interrumpen. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estaba comentando? Ah, pues eso es propio de ustedes, ¿no? Yo le diría, a ver, explícame esto, ¿no? Pero, ¿o qué quiere decir esto y esto y esto? Pero ella se los puede explicar a ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tiene estos círculos, ¿sí? Concéntricos, ¿sí? Y se refiere precisamente a transformaciones. La que estamos viendo aquí, la transformación racional, pero ya con aplicaciones a las cartas de Smith. Usted puede hacer también eso. ¿Sí? Bien. Entonces, son 11:26. Ya voy a terminar con esta parte. Observen. Ahora, si puedo dar otro, otra recta, por ejemplo. A ver. La voy a poner aquí, más cerca del eje imaginario. Sí, aquí. La que está en color verde, así. Si no se alcanza a ver, ahorita lo remarco. Ya me ayudan mucho estos marcadores. ¿Sí? A ver. A ver, así. Le pones esta es la recta, por ejemplo, x igual, esta fue x igual a 3, le pones igual a 1, así, por ejemplo. Y haces todo el procedimiento, igual. ¿Sí? Dejen aprovechar tiempos. A ver, me quedan 2 minutos. En estos 2 minutos voy a escribir aquí y se corta ya. Pues ya no se conectan, pues. Y yo envío foto. ¿Sí? Profe, ¿quiere que mande todo o solamente la imagen del No, círculo? únicamente esa parte de la gráfica. Porque el otro es lo que tú investigaste. ¿Sí? Ok, ahorita lo envío entonces. Vale, pues. Recórtale ahí. Porque si no te van a copiar toda la información. Aunque no la tomen en cuenta, pero van a hacer eso. ¿Sí? Bien. Entonces, x igual a 1. ¿Pero quién es x? U sobre u cuadrada más b cuadrada igual a 1. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y esto implica que u es igual a u cuadrada más b cuadrada. Lo mismo, y te queda u cuadrada menos u más b cuadrada igual a 0. Completas el término lineal, su coeficiente es 1. Completas y te queda u cuadrada menos u más un medio al cuadrado más b cuadrada igual a un medio al cuadrado. ¿Sí? Y entonces te queda como u menos un medio al cuadrado más b cuadrada igual a un medio al cuadrado. Y tiene nuevamente una circunferencia centrada en un medio y el radio un medio. ¿Sí?
y la que tienes aquí, ¿no? Así la pongo, nada más. Sí, ustedes lo hacen bien. Sí, así. Y se va pareciendo a lo que les mandó su compañera Andrea. ¿Sí? Ya le dejamos aquí. Exactamente son las 11:30. Voy a hacer más problemas y se los envío con esa idea. ¿Sí? Bien. Pero si quieren ustedes también hacerlo, háganlo. Y si no quieren hacerlo, pues no hay problema. ¿Vale? Entonces nos vemos la próxima semana. Ya le voy a cortar porque me voy a otra clase.